días, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. El viaje de la vida. Viajando liviano. Ese es el título de la serie de mensajes que este servidor está compartiendo con ustedes los domingos de febrero. Necesitamos despojarnos de peso que no sirva en nuestro viaje de la vida. Llevar un peso excesivo nos impide avanzar. Entonces estamos explorando cada domingo en esta serie Viajando Liviano aquel peso extra que necesitamos desechar de nuestra vida. Hay una de las películas de la Segunda Guerra Mundial que es una de mis favoritas. En esa hay una escena de esa película que contiene una lección y una anécdota para nosotros y es apropiada mencionarla. En esa escena, un personaje es requerido que deje cosas que no son útiles en la misión a la que van a ir. Salvando al soldado Ryan. El oficial al mando de esta misión va a una tienda de campaña donde había oficinistas del ejército de los Estados Unidos. Pregunta: ¿quién de ustedes es traductor? Un joven levanta tímidamente su mano y entonces el oficial a cargo le dice: tengo órdenes de llevarlo conmigo inmediatamente a una misión. Acompáñenme. Agarró de su escritorio un montón de cosas este muchacho y el oficial a cargo lo voltea a ver y le dice: permítame. Le agarró las cosas y las tiró. Entre ellas llevaba una máquina de escribir de esas antiguas, pesadas. Y le dijo: usted no necesita eso. Sacó un lápiz y le dijo: esto es todo lo que usted necesita. Sígame. ¿Qué lección poderosa hay allí para nosotros? ¿Qué cosas estamos llevando de más en nuestro viaje por la vida, cargando peso que no nos sirve? La carga de la autoconfianza es una de esas maletas que vamos cargando. Y de eso quiero que hablemos en el día de hoy. Dentro de nuestro equipaje, tal vez llevamos la maleta etiquetada confianza en mí mismo. Esa maleta debe ser desechada de nuestra vida. El apóstol Pablo cuenta una anécdota muy personal de uno de sus viajes misioneros del apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9, esta es la palabra de Dios para ti y para mí en este día. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. Hay 5 probables situaciones en las que Pablo pudo haber o está haciendo referencia en este versículo. No voy a mencionar esas 5 probables ocasiones que eruditos y expertos en Biblia explican a qué se refería Pablo. Lo único que destaco y subrayo es: Pablo habla en plural. Pablo está diciendo que hubo una situación en uno de sus viajes en las que literalmente perdieron toda esperanza de salir con vida. No está hablando en una forma figurativa. Realmente Pablo y sus acompañantes se encomendaron a Dios porque dijeron: de esta no salimos con vida. ¿Y por qué hago énfasis de que Pablo no está hablando en forma figurada cuando dijo perdimos toda confianza de salir con vida? Tuvimos en nosotros mismos, aquí en la versión Reina Valera traduce, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Apocrima es la palabra empleada en el original griego cuando él escribe esta carta. Sentencia es un término médico. Probablemente Pablo escuchó ese tipo de terminología médica de parte de su compañero que era doctor. ¿Saben quién es? Lucas. Apocrima era la palabra que empleaban los doctores en medicina cuando atendían a un paciente gravemente enfermo y los familiares le preguntaban: ¿qué pronóstico da usted? La respuesta del doctor era apocrima. No se puede hacer nada por ese paciente. No hay medicina que lo cure. Apocrima. Pablo y sus compañeros estaban en una situación terrible y el diagnóstico que ellos hicieron de la situación y concluyeron que no había medicina que los librara de la muerte. Ellos dejaron de creer en sus habilidades y en sus propios recursos para salir con vida. No había nada que ellos hicieran que los pudiera librar de la muerte. Teníamos entonces, dice él, nuestra confianza en Dios. Pablo explica que él llegó a una situación donde estaba al borde de la muerte para ser despojado de toda autoconfianza. Y es que Dios permite que los problemas se nos vayan acumulando y nos van empujando y empujando al borde del precipicio donde no hay lugar donde poner el pie y donde decimos: me voy a caer. Hace un par de días en el periódico La Nación de Costa Rica leía yo con mucha angustia un titular: un pescador había sido atrapado por un cocodrilo.
El pescador estaba en compañía de un amigo y apenas el cocodrilo lo agarró, empezó a gritarle a su compañero: estoy muerto, estoy muerto. Y así titula la noticia el periódico: estoy muerto, estoy muerto. Como pudo, el compañero empezó a hacer ruido, a golpear para que el cocodrilo lo soltara, y en efecto lo soltó. Pero la noticia termina de una manera más trágica todavía. Logró traerlo a la orilla y lo dejó para ir a buscar ayuda. El cocodrilo regresó y lo arrastró y lo mató. El compañero regresó al escuchar los gritos y su amigo le dijo, mencionándole un nombre o un apodo: tú regresaste por mí, dando a entender: tienes que estar tranquilo y en paz contigo mismo. Tú hiciste lo posible por salvarme. Estoy muerto, estoy muerto. Pablo dice que Dios permitió que él y sus compañeros llegaran a esa situación para ser despojados de toda autoconfianza y que aprendieran a ¿qué? A poner su confianza en Dios, que resucita a los muertos. Yo no sé si nosotros tenemos esa clase de fe. Yo no sé si esto es un simple eslogan, una simple frase para nosotros. Yo no sé si eso cobra vida y sentido y realidad en nuestras vidas. Iglesia del Señor, hombres y mujeres que decimos creer en Dios, ¿creemos de verdad que Dios resucita a los muertos? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Su poder no disminuye con el tiempo ni se acrecienta tampoco. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Es cuestión de que lo creamos de verdad. Venimos aquí con nuestras cargas, con nuestras dificultades. Todos tenemos luchas. Hay una guerra espiritual real. Hay desafíos, hay necesidades. Todos necesitamos aprender a confiar en este Dios que resucita a los muertos. Tener confianza en uno mismo generalmente conlleva beneficios en las relaciones humanas. La confianza en uno mismo es más importante que la apariencia. Eso lo dice un psicólogo. Puede ser que tenga razón. La importancia en uno mismo o la confianza, tener confianza en uno mismo, generalmente conlleva beneficios en las relaciones humanas. Porque lo contrario a tener confianza en uno mismo o seguridad en uno mismo, lo contrario es timidez, inseguridad, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hace ser tímidos e inseguros? El tímido es aquel que no se atreve a hablar, a comentar, a expresar sus ideas y pasa callado. El que es inseguro tiene serios problemas en su vida, especialmente los hombres casados. Nunca toman decisiones y escuchan constantemente a sus esposas, pero ¿cuándo te vas a decidir?
y le dan 1000 vueltas al asunto y así se pasan toda la vida, dándole largas al asunto. No toman decisiones. Y este sería otro tema para en otra ocasión. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Y por qué hay timidez? Generalmente eso tiene raíz en nuestra niñez. Hay situaciones que ocurrieron en nuestra vida, pues, en nuestro crecimiento. Oímos cosas, vimos cosas, se nos dijeron cosas que nos impactaron negativamente y crearon en nosotros esas actitudes de timidez o de inseguridad. Claro, entonces tener confianza en uno mismo hasta cierto punto es bueno. Pero existe una línea delgada entre confianza y arrogancia. Confianza es esperanza firme. Confianza es seguridad que uno tiene en sí mismo, en algo o en alguien. Tener confianza en los dones, en las habilidades, tener confianza en las convicciones que uno ha adquirido o en la fortaleza mental o espiritual de uno mismo, no es malo hasta cierto punto. Lo malo es que en muchos casos se desarrolla un sentido exagerado de las propias capacidades, una ilusión de que uno tiene todo bajo control. Ese es el peligro al que podemos caer. El exceso de confianza en las capacidades de uno mismo nos lleva a caer en el problema de no percibir o identificar los peligros. Y esto se puede aplicar para diversas situaciones. Exceso de confianza puede llevarlo a uno a no enfocarse, a no concentrarse en la tarea que estamos haciendo. Y entonces hay peligros en los que podemos caer. Casualmente, el día, mientras preparaba este mensaje, leía una historia horrible. Fue llevado al hospital de urgencia un hombre gravemente herido. Había tenido un accidente y todo su cuerpo estaba golpeado e inflamado. Hicieron la evaluación, lo estudiaron, lo analizaron y entonces decidieron que había que someterlo a una cirugía para salvarle la vida. Había que amputarle una pierna. Lo hicieron y una vez que amputaron la pierna, esperaron que el proceso de recuperación y continuó con los mismos síntomas de gravedad. Y entonces evaluaron y analizaron. Le habían cortado la pierna equivocada. Después de que pasa todo y una demanda millonaria, se escriben protocolos de procedimiento. Hay que ponerle con un marcador la pierna que está bien, la extremidad que está sana, se marca para que el cirujano sepa cuál es la que no tiene que cortar a raíz de esa situación. Exceso de confianza nos lleva a desenfocarnos, a no concentrarnos y a cometer errores. Eso puede ser una realidad en nuestra vida espiritual.
Existe entonces una línea delgada entre la confianza y la arrogancia. Aunque tengamos convicción, conocimiento de la verdad y un nivel de fortaleza espiritual, hay fuerzas espirituales de las que no tenemos control. Repito, aunque tengamos convicción, aunque tengamos conocimiento y aunque nos sintamos fuertes, espiritualmente hablando, hay fuerzas poderosas con las que estamos combatiendo, de las que nosotros no tenemos control. Por ejemplo, un cristiano de la ciudad de Corinto podría decir: puedo ir al festival en honor al Dios de la ciudad, porque yo sé que un ídolo no es nada comparado con mi Dios. Yo puedo ir y participar del festival en honor a ese Dios. Eso no es nada para mí. Puedo compartir con la gente sin caer en orgías, sin caer en un lenguaje inapropiado. Yo puedo estar allí. El apóstol Pablo entonces le responde: ¿de verdad puedes? ¿Crees que puedes caminar entre el fuego y no quemarte? Ahora yo quisiera, amados hermanos, en el nombre del Señor, quisiera preguntarles, esto que les estoy mencionando no es una invención mía. Esta situación que acabo de decir no es hipotética. Era algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Este tipo de pensamientos. Ahora les pregunto, nosotros hoy, en el siglo XXI, ¿cuál es la situación y cuál es la idea de muchos hermanos? ¿Cómo podemos aplicar esta situación a nuestra vida? Podríamos decir, hermano, yo puedo ir a la mojadera. Yo no voy a hacer nada malo. Yo puedo ir al jardín, lo mejor de lo nuestro. Yo puedo parquear con mis amigos. Y así sucesivamente. Yo no voy a hacer nada malo. Soy fuerte, tengo convicción, yo sé. Bueno, les cito 1 Corintios 10:23. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Noten, aquí entre comillas está lo que cristianos de Corinto decían. Uno es libre de hacer lo que quiera. La respuesta de Pablo es cierto. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. No todo conviene. El exceso de confianza en uno mismo nos hace creer que no necesitamos de los demás, incluyendo a Dios. Comparto con ustedes otros pasajes de la palabra de Dios para reforzar este punto. Moab, tú confiabas en tu fuerza y en tus riquezas, pero también tú serás tomada. Tu Dios, Quemos, irá al destierro con sus sacerdotes y gente importante. Jeremías 48:7. Confiabas en tu fuerza, en tus riquezas,
y en tus ídolos. ¿Cuánta gente tiene su confianza puesta en esto hoy, en el siglo XXI? Otro pasaje de la palabra de Dios, 2 versículos de Proverbios que comparto con ustedes. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 16:18. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29:23. Tu mayor enemigo, entonces, tú mismo, yo mismo. No necesito consejo. Error. Puedo manejar esto. ¿Estás seguro? Yo sé lo que hago. ¿De verdad lo sabes? El exceso de confianza es tan malo como no tener ningún tipo de confianza en lo que hacemos o en lo que podemos hacer con la ayuda de Dios. Cuidado con el exceso de confianza. Alguien dijo una vez, el origen de todos los accidentes es el abuso de confianza. Y esto es cierto en el ámbito laboral, pero mucho mayor es en el ámbito espiritual. No cabe duda que el exceso de confianza nos lleva a descuidar la precaución y la prudencia. Exactamente esto nos puede suceder en el campo espiritual. Comenzando con nuestra relación personal con Dios en el viaje de la vida, podemos llegar a tener un exceso de confianza de que Él está con nosotros y esta supuesta seguridad nos lleva a descuidar aspectos importantísimos en nuestra relación con Dios. El Señor Jesús dice, esa es la palabra de Dios para ustedes, amados hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4 y 5. Necesitamos estar agarrados del Señor, de su palabra, de sus promesas, todo el tiempo. Confiar en Él sobre todas las cosas. ¿Cómo pretendemos tener vida espiritual si no oramos con profundidad? ¿Cómo pretendemos ser fuertes contra nuestro enemigo si no nos alimentamos de la palabra de Dios? Indirectamente, aunque usted no lo exprese con sus acciones, con la negligencia, descuidar la oración personal, descuidar la lectura de la palabra de Dios todos los días, estás diciendo que tú puedes por ti mismo. Quiero cerrar con esta canción. Y ahora el final está cerca. Y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeos. Hablaré de mi caso, del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena. Viajé por todas y cada una de las autopistas y más, mucho más que esto. Lo hice a mi manera. Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y llegué al final sin deber nada a nadie.
planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Sí, hubo momentos, estoy seguro de que lo sabías, en los que mordí más de lo que podía masticar, pero después de todo, cuando hubo duda, me lo comí todo y luego lo escupí. Me enfrenté a todo y me mantuve en pie y lo hice a mi manera. He amado, he reído y llorado. Estuve harto, tuve mi parte de fracaso y ahora que las lágrimas ceden, encuentro todo aquello tan entretenido. Pensar que hice todo eso, y permíteme que lo diga sin timidez. Oh no, yo lo hice a mi manera. ¿Por qué se es un hombre? ¿Por lo que tiene? Si no es él mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que encajé los golpes y lo hice a mi manera. Sí, fue a mi manera. Para la mayoría de nuestros hermanos, Frank Sinatra es un total desconocido, pero permítanme decirles, es uno de los grandes cantantes de los Estados Unidos. Y esta canción, My Way, está dentro de sus grandes éxitos. Suena bonito, ¿verdad? Pero esta canción expresa la arrogancia, la autoconfianza de la que estamos diciendo que necesitamos despojarnos. Y lo reitera estrofa tras estrofa, a mi manera. No, hermanos, por muy grande, y yo soy uno de los que le agrada las canciones de Frank Sinatra, amigo, estás totalmente equivocado. Él ya falleció hace muchos años. Nosotros no hacemos las cosas a mi manera, ¿o sí? Ni nos ufanamos, ni nos enorgullecemos, ni lo proclamamos a mi manera. Necesitamos revisar nuestro comportamiento para que al final de nuestros días, cuando ya tengamos el último aliento y sabemos que sí, estoy muerto, podamos sentir, Señor, hice todo lo que pude y todo en mi corazón, quise hacerlo a tu manera. Quise hacer tu voluntad, no la mía.